Hola, bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, de la importancia de la meditación. No solo de la importancia de qué es eso, con qué se come, y de ir a romper esos mitos de lo que creemos que es o no es, o lo que debería ser la meditación. Yo pienso que por mucho tiempo hemos tildado la meditación de voy a poner la mente en blanco. Al no ser capaz los primeros segundos de hacerlo, nos frustramos y abandonamos el camino sin darle una oportunidad. Así que bienvenidos el día de hoy, bienvenido a este tema y buenos días, Diana. Hola Angie, buenos días a todos. Sí, este tema de la meditación es del que hemos mencionado su importancia, pero no hemos hablado a fondo. Es un tema del que muchos escuchamos hablar de los beneficios que nos los aconsejan, pero en realidad no nos lo tomamos en serio. Así es, Diana, no nos lo tomamos en serio porque yo siento en mi experiencia como practicante de meditación y como profesora que son muchas las expectativas que tenemos, ¿sí? Yo considero que hay beneficios muy grandes y muy vastos en el meditar, pero esto es una medicina natural y como todo lo que es natural requiere tiempo y va construido y sobre todo la meditación se tiene que construir sus primeras bases con mucha constancia. Entonces, necesitamos empezar a quitarnos la idea de que meditar es poner la mente en blanco, yo me voy a sentar, todo va a estar perfecto, va a estar en armonía, el cuerpo me va a permitir que yo entre en unos estados avanzados de conciencia, que eso sí puede llegar a pasar. Y eso sí pasa, pero al principio lo que realmente pasa es que la espalda me va a doler, la mente va a empezar a jugarme juegos y va a empezar a decir, hagamos esto, pensemos lo otro. Y empezamos en una lucha, como la lucha que tiene el ser y el ego a veces cuando estamos empezando en estos caminos. Tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro. Ay, pero la profe está diciendo esto. Ay, pero no, 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 cállese, respire. Respiramos un segundo, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Entonces es como que el cuerpo no puede más, se desconecta y nos dormimos. ¿Qué pasó? Ni siquiera entendimos qué fue lo que pasó al inicio. Eso es muy normal. Lo importante es no perder lo que sea que te haya llevado a meditar. O sea, esa motivación, esas ganas que tenías en un principio, mantenerlas sobre todo con constancia al menos 21 días. Mejor si lo puedes mantenerlo por 42 días. Cuando nosotros meditamos por más de 20 días, por más de 21 días, por 42 días, nosotros estamos entrenando a la mente. Como les dije en el episodio anterior, una mente que no somos capaces de controlar es la loca de la casa. O sea, ella está acostumbrada a que es la jefe, a que se hace como ella dice, a que si me duele la espalda yo me voy a mover, yo me voy a quitar, me paro, no, esto no me gusta, y rechazo todo aquello que no sea armonioso para mí en ese momento, sin reconocer que de pronto tengo que pasar por ese esfuerzo para llegar a ese estado armonioso. Es decir, una mente descontrolada es una mente que está muy guiada por el ego y el ego no se va a aguantar que me duela la espalda, el ego no se va a aguantar que me perdí o que me dormí. No, eso no es para mí, yo me quedé dormida. Yo muchas veces he escuchado a las personas hablar de la meditación de eso no es para mí. Yo traté, pero yo no puse la mente en blanco. Técnicas de meditación hay muchas. Yo he meditado con muchísimas personas alrededor del mundo y hay personas que sin tener la teoría, que sin tener las bases, que sin tener como un conocimiento profundo de técnico de cómo debería ser, guían unas meditaciones que los llevan a unos estados maravillosos. Este es el caso, por ejemplo, de Diana. A mí me encantan, a mí me fascinan las meditaciones que hago con Diana. O sea, yo soy profesora de yoga, yo le digo a ella, no, no, haga usted la meditación, porque tiene la capacidad de llevarnos a otros niveles. Entonces, hay muchas técnicas de meditación, hay mucha teoría, pero es también, considero yo, la capacidad que vamos creando cada uno de nosotros para conectarnos con nosotros mismos, con nuestra respiración, con el batir de nuestro corazón o en el caso, por ejemplo, de Diana, Diana a mí me ayuda a conectar con otros niveles. O sea,
me sube y me baja. Eso es una cosa increíble. Diana, hablemos un poquito de tu forma de meditar. Angie, pues eso es totalmente intuitivo, como lo dijo. Yo empecé a meditar porque me di cuenta que nosotros hablamos en el segundo capítulo de conciencias y la conciencia es empezar a autoobservarse uno, a mirarse cómo está pensando, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tengo a diario para tratar de modificarlos? Porque el cerebro es el órgano que más consume energía, ¿cierto? Entonces estamos hablando que la meditación sirve para calmar la mente. Entonces, por eso fue que yo empecé a meditar, porque yo soy una persona muy mental. Y entonces, pues cuando empecé, digamos que a investigar, cuando empecé, digamos que a seguir las recomendaciones de mis maestros, ellos me hablaban de una forma específica de meditar para que fuera capaz de enfocarme más. Entonces, como que intuitivamente empecé a seguir o me empezaron a llegar algunas herramientas para hacer, digamos que la meditación de cierto modo que nos lleve como a conectarnos un poco más. Además, sin saberlo, uno cuando está haciendo la meditación y cuando está concentrándose, también empieza a canalizar uno energía, ¿sí? Entonces, por eso es que la gente de pronto se siente así conmigo, porque yo lo que canalizo es energía y todo el mundo siente esa energía, ¿sí? Que eso es algo de lo que yo no me había dado cuenta. Entonces, racionalmente, ¿por qué empecé a meditar? Porque me dijeron, a ver, la mente es atemporal. Ella no diferencia entre pasado, presente y futuro, ¿sí? Entonces, si usted todo el tiempo está teniendo pensamientos negativos, pues está generando hormonas del estrés, no importa que lo esté pensando, no importa que esté sucediendo. Entonces, si usted todo el tiempo está pensando en los mismos pensamientos negativos, usted todo el tiempo está lleno de cortisol. Joe Dispenza, él científicamente ha estudiado mucho la meditación y él pone a cientos de personas a meditar y les mide el cortisol en sangre antes de empezar a meditar y posterior a que terminan. Ellos hacen más o menos como unos encuentros donde duran una semana meditando. Entonces, posterior a esto, miden el cortisol en sangre y la diferencia es grandísima. Principalmente para las personas, nosotros estamos acostumbrados a vivir en automáticos, como que todo lo hacemos totalmente en automático, a veces ni siquiera nos acordamos qué almorzamos o qué desayunamos, porque estamos todo el tiempo pensando en el hacer, hacer, hacer. Entonces, lo que hacemos es trabajar 40 años, llenarnos de estrés y después cuando salimos pasarnos el tiempo en la farmacia para recuperar la salud de nuestro cuerpo. No debería ser así. Cuando nosotros nos jubilemos, lo que deberíamos es tener salud para disfrutar nuestra jubilación. Entonces es un hábito que debemos empezar a integrar en nosotros de a poco, porque yo al comienzo me dormía. O sea, eso es algo que le pasa a todo el mundo. Usted se va a dormir cuando está tan cansado y cuando está tan lleno de cosas, la mente a usted lo desconecta. Poco a poco, digamos que haciéndolo una rutina ya va uno cada vez más, digamos que accediendo a estados de más relajación. Incluso puede llegar uno a conectar con otros planos, con otros niveles de conciencia. Sí, exacto, Diana. Entonces, es muy normal dormirse porque cuando entramos en estados meditativos, lo que realmente estamos haciendo es entrar en un estado como de, en italiano es dormivelia, como entre dormido y despierto, como que estoy, pero no estoy, ¿sí? Estoy en un estado ahí, sobre todo porque depende de la meditación. Hay muchas técnicas, la meditación Zen, por ejemplo, es tú te sientas 40 minutos diarios, nada, no tienes que guiar nada, no tienes que escuchar nada, ahí, sentado 40 minutos. Entonces, es una técnica bastante severa para empezar, pero quien la hace alcanza estados bastante elevados de conciencia porque cuando eres capaz de mantenerte en tu presencia mental 40 minutos, eso es, uf, eso es una renovación celular ni la berraca. Entonces, ¿qué no es meditar? Meditar no es voy a controlar los pensamientos,
voy a dejar de pensar, voy a poner la mente en blanco, no me va a doler nada, no me va a distraer nada, eso no es verdad, ¿sí? Eh, Hay personas, obviamente, que, esto ya lo hemos dicho, depende de qué hayas hecho en tus vidas pasadas, que ya vengas con la predisposición para aprender, ok, entonces empiezas y te das cuenta que vas a un ritmo un poquito más avanzado de los demás y no sabes por qué, y dices, uy, qué chévere, pero de pronto es una ganancia que traes de otra vida y no lo sabes y la vas despertando, la vas recuperando. Hay personas a las que les cuesta demasiado. ¿A qué personas yo he notado en mis años de experiencia que les cuesta? A las personas ansiosas, a las personas que están acostumbradas a tener el control de todo, los maníacos del control, los que queremos que las cosas sean así o así. Entonces, en mi caso, por ejemplo, al principio yo decía, no es que meditar, mis maestros me estaban explicando, es así y así tiene que ser, pero mi cuerpo no era capaz. Mi mente no iba a ese ritmo o quería otras cosas y era esa lucha. Entonces si empezamos en lucha y no nos rendimos, llega el momento en el que cuando ya por fin suelto la toalla, ¡pum!, empiezo a meditar. Es cuando ya la mente dice, listo, ya, no más resistencia, no más debería ser y fluye. Cuando yo empecé en un programa de 42 días, totalmente gratuito con Peace Revolution. En esa época era solamente en inglés. Era un programa guiado por monjes tailandeses. Muy lindo, un programa muy hermoso, la verdad. Era bastante estructurado, ¿sí? Tú tenías tu acceso personal a la página, tú escribías en tu diario que ellos veían cómo había sido tu meditación, cuánto tiempo habías sido capaz de mantenerla. Y como eran 42 días, los primeros días empezaba con meditaciones de 15 minutos, luego ibas aumentando a 20, luego a media hora, las últimas meditaciones eran de una hora. Tenías días como todo cuando aprendemos, en que, uy, hoy me sentí súper bien, y días en que desde que trataba de empezar no era capaz. Desastre total, en lucha, la mente no y no. ¿Qué era lo importante lo que me decían ellos? En los días no te salgas, o sea, quédate y observa. Observa la pataleta que te está haciendo el ego, observa la pataleta que te está haciendo el cuerpo, observa lo que sientes para que le estés como mandando ese entrenamiento a la mente, le estés diciendo, mira, esto no te gusta, esto no nos gusta, esto no está bien, pero mira que somos capaces de pasar esto, de ir más allá y aún así de tratar de buscar la calma en medio de esta tormenta, ¿sí? Era muy lindo, ellos tenían un gráfico, ellos tienen un gráfico en la página donde tú tienes que explicar cómo fue tu meditación en el día y esa explicación es o con un sol muy lindo, muy sereno, o con una tormenta de agua porque de verdad la mente no te dejó. Se llega en algún momento, al menos en mi experiencia, a tener una conexión supremamente especial con la energía y con el cuerpo, ¿ok? Yo llegué a momentos en los que me dolía el cuerpo, entonces ellos te dicen, bueno, no eres un robot, acomódate, muévete, no pues que te paras, das una vuelta y te vuelves a sentar, no, pero siéntate de manera que puedas estar más cómodo. Y llega un momento en el que el mismo dolor aparece y a través de la respiración y del control energético que vas ganando, tú vas a ir hacia el lugar del cuerpo que te molesta, vas a desenredar el nudo muscular, tendíneo, nervioso que se haya creado y lo vas a disolver. Eso es, para mí era magia. Yo era como, wow, cuando llegué a ese nivel, sentí como que realmente era capaz de escuchar mi cuerpo. Fui poco a poco perdiendo las ganas de quererlo controlar todo, fui disminuyendo muchísimo la ansiedad
Bajé mucho de peso porque cuando empecé estaba un poquito subida de peso, no lo hice con esa intención, pero fue una cosa que el cuerpo la hizo natural porque la mente fue calmando esos estados elevados de cortisol, ese estrés que mantenía por la universidad, eso fue en la época de la universidad, o sea, todo lo empecé de una pequeña práctica de media hora en una silla o en un tapete, eso se fue convirtiendo como en una hora de bienestar en mi día, 2 horas de bienestar en mi día. Entonces ya yo meditaba en la noche, dormía como un bebé y al otro día tenía un día maravilloso. El día que por algún motivo yo no hubiera meditado, yo lo iba a sentir. O sea, yo llegaba ya al punto en que yo ya sentía cuando no había meditado porque los pensamientos empezaban de nuevo como caballos salvajes a venir. Obviamente, más meditas, menos fuerte va a ser el ataque con el que vuelve la mente, ¿no? Pero si tienes un mayor control de tus emociones y de ti, porque estás en un estado de calma constante. Eso es maravilloso. Entonces, hay técnicas que te van a guiar a través de pasos, hay técnicas en las que visualizas, otras en las que sientes, otras en las que, pues es que al principio no empieza con meditaciones guiadas, alguien que te está diciendo lo que tienes que hacer, pero lo ideal con esas meditaciones es que en algún momento, así sea por brevísimo tiempo, a ti te dejen quieto. O sea, tú quedes en silencio contigo. Sí, Angie, lo importante es no desanimarse, ¿sí? Hacerlo sin expectativas, que si hoy pude hacer los 5 minutos está bien, que si mañana 10, que si pasado mañana 5, no importa, lo importante es empezar y tener una rutina. ¿Qué hace la meditación? Lo que hacemos es poner en un estado como de relajación el sistema nervioso central, que va desde nuestro cerebro a través de toda nuestra columna. Eso lo hacemos a través de nuestra respiración y de la concentración. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado de estrés, pues estamos enviando, digamos que un poco de señales desordenadas hacia todos nuestros órganos, porque si miramos ese sistema nervioso central, tiene ramitas que van hacia todos los órganos, ¿sí? Entonces, estamos enviando una cantidad de información desordenada que lo que hace es sacarnos de nuestro estado natural de homeostasis. Entonces, cuando nosotros hacemos una meditación diaria, por ejemplo, si la hacemos en la noche para limpiar todas esas emociones que tuvimos en el día, lo que estamos haciendo es como barrer la casa, como evitar que digamos que todas esas señales erróneas que enviamos a nuestros órganos en todo el día, como que se restablezcan, ¿sí? Como que hacemos un reset, estimulamos ese sistema nervioso central y lo que nos ayuda, o sea, como consecuencia, y eso está súper comprobado, a eliminar la ansiedad, que es exceso de futuro, y la depresión, que es exceso de pasado. La meditación a qué nos lleva a vivir en el presente. Hay un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es eso, con la meditación es llegar a vivir en el presente, en el poder de la hora. Sí, hablando de libros, hay un libro muy lindo, de hecho, yo creo que todos los libros de este señor son espectaculares. Él es Thich Nhat Hanh, creo que lo conocen, él es un monje, no recuerdo de dónde, pero sé que él estaba radicado en Francia, murió hace poco realmente. Se llama El milagro de la presencia mental, es un manual de meditación y él habla de que meditar no es solamente el acto de me voy a sentar y voy a cerrar los ojos, sino que, como decía Diana, ¿no? El poder de la hora. Meditar es yo estar totalmente presente en lo que estoy haciendo y la forma, digamos, que es más sencilla para nosotros los occidentales de hacer lo que no estamos acostumbrados desde niños a meditar o a hacer prácticas de yoga o de meditación, es a través de la respiración, porque la respiración es el control del prana, el control de la energía. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar conscientes de cómo estamos respirando, aprendemos a usar la respiración yin, la respiración yang, una respiración que me active, una respiración que me calme, eso va a permitir, como les dije al inicio, nosotros empezamos desde el estado, desde el punto de vista físico. Nosotros empezamos a
a notar cambios como afuera, como en el cuerpo que tenemos más material, ¿no? Aquí en el cuerpo notamos los cambios. Y cuando vamos yendo más en profundidad, más al fondo, empezamos a permitir que la respiración, la meditación, el movimiento consciente vayan transformando poco a poco nuestras vidas. Por eso yo les decía que esto es una medicina natural y que por eso muchas veces renunciamos al proceso porque nos parece demasiado largo. No es que, o sea, hablan muy bonito de eso, pero yo no soy capaz. Sí, pero no nos damos el tiempo de vivir el proceso eh, para poderlo hacer. Bueno, yo creo que para finalizar, entonces podemos decir que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, cuando aprendemos a enfocar nuestra atención a través de la meditación, podemos enfocarnos en hacer nuevas creaciones, en salir de esos estados donde decimos por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? Que nosotros aquí lo que hemos tratado es como de describirles cuando nos preguntan ¿y cómo hago para empezar a conocerme a mí mismo? Entonces, pues yo creo que lo primero es aprender a meditar, ¿sí? Aprender a poner en calma la mente, que nos lleva a entender qué es la conciencia, qué es ese estado de autoobservación constante en el que yo estoy, digamos que observando por qué reacciono, cómo reacciono, y posterior a eso, cuando yo empiece a meditar, voy a empezarme a sentir diferente, voy a empezarme a sentir que a veces me siento cansada, que a veces me siento menos cansado, que a veces me veo más enérgica, entonces voy a empezar a notar los cambios de energía. Entonces, posterior a eso, ya vamos entendiendo que somos energía, que todo en el universo es energía, todo depende también de los estados vibratorios en los que estemos. Si estamos vibrando alto, si estamos vibrando bajo, pues tendremos más o menos energía en mayor medida. Hasta aquí hemos hablado, digamos que lo suficiente. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero sea de su ayuda. Gracias, Diana. Otro episodio que les recomiendo donde también hablo mucho de esto y del movimiento consciente es el episodio donde les hablamos del yoga, qué era, cómo funcionaba. Y ahí van poco a poco viendo cómo nosotras hemos tratado de dejar como a forma de rompecabezas cada episodio conectado con otro para que todo vaya teniendo como más sentido. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y les deseo una muy armoniosa meditación. Un abrazo y feliz día para todos.